Hola, qué bueno que nos acompañan a esta tercera y última charla del tema que hemos titulado ¿Qué es y cómo funciona la oración? Y bueno, recordemos las interrogantes que se levantan delante de nosotros cuando hablamos acerca del tema de la oración. Las interrogantes son las siguientes: si Dios no cambia, si todo en Él es perfecto y nada podemos hacer para cambiar algo en Él, las siguientes interrogantes se levantan delante de nosotros inmediatamente. ¿Cómo podemos orar a Dios y esperar que cambie nuestro destino para lo mejor? ¿Por qué oramos si no podemos cambiar a Dios o ejercer alguna influencia sobre Él? Si Dios no cambia, ¿por qué rogarle por algo? ¿Puede Dios cambiar de parecer? Y muy bien, en esta ocasión estaremos viendo la tercera forma, ¿ok? La tercera forma para entender cómo funciona la oración. Otra de las formas para entender cómo funciona la oración es saber que hay un flujo constante de benevolencia divina para el mundo. Hay un flujo constante de benevolencia divina para el mundo. Dice en Mateo 5:44, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Al igual como el sol irradia luz, todavía hay áreas de oscuridad en lugares donde no llega la luz del sol. Así la benevolencia divina no alcanza donde hay barreras que la obstruyen. Estas barreras son las acciones de una persona que son contrarias a la voluntad de Dios. La genuina y sincera oración acerca a una persona a una relación más estrecha con Dios. Las barreras a la benevolencia divina son eliminadas o eludidas y la persona puede recibir esta benevolencia. La bendición y la mejora en la salud o en la circunstancia de la persona no es el resultado de un cambio en la voluntad de Dios, sino de un cambio en el estatus del recipiente. Si una persona actúa con justicia, se prepara para recibir el bien, pero si actúa mal, entonces es él quien impide el bien, porque no se preparó a recibir el bien. Al principio, cuando Dios fundaba el mundo, Él instruyó que el bien y la generosidad descendieran al mundo, pero instruyó que el bien y la generosidad podrían cambiar de acuerdo con el beneficiario, de acuerdo con la forma en que se prepara a sí mismo, si observa la Torá y los mandamientos o no. De acuerdo con esto, el mal no es reconocible en el cielo porque allí siempre es bueno. Así también la influencia celestial no será reconocible como algo buena hasta que llega a la tierra, donde cambia de acuerdo con el destinatario. Veamos la siguiente analogía. También podemos explicar el funcionamiento de la oración a través de la siguiente analogía de un cirujano y un paciente. Al examinar a un paciente, el doctor concluye que basado en su estado actual, una dolorosa operación es necesaria para preservar su vida. Sin embargo, si el paciente se ejercita y se fortalece a sí mismo, la operación no será necesaria. Y el mismo resultado puede lograrse con tomar varios medicamentos. Si cambia el estado de salud del paciente, la operación ya no es necesaria y por lo tanto ya no se considera que sea buena para el paciente. Igualmente, una enfermedad puede ser prescrita por el cielo para producir algún beneficio para la actual condición espiritual de la persona. Sin embargo, si cambia esa condición espiritual, ese mismo efecto puede lograrse sin la enfermedad. La oración, así como la Torá y los mandamientos, pueden afectar la condición espiritual y por lo tanto cambiar lo que es necesario y beneficioso con respecto a su máximo bienestar. Dicho de otro modo, la oración no cambia la mente de Dios, como lo hemos venido diciendo, sino cambia la condición del hombre. Por lo tanto, como ya explicamos, la palabra litpalel, orar, es un verbo reflexivo que connota causar un efecto sobre uno mismo. Si nos parece que a veces Dios otorga sus bendiciones sobre nosotros,
y otras veces retiene esas bendiciones, esto no es realmente el caso. Dios no cambia, cambiamos. Cuando nos merecemos algo, experimentamos el efecto de sus bendiciones. Cuando no merecemos algo, estas bendiciones no pueden recaer sobre nosotros. Podemos decir que los atributos de severidad o misericordia operan como consecuencia de nuestras elecciones. Las acciones de las personas bloquean o dejan pasar las bendiciones. Las oraciones sinceras remueven las barreras que bloquean la benevolencia de Dios. No cambia la voluntad de Dios, sino el estatus del recipiente. Ya que la oración es sobre la introspección y el cambio de uno mismo, a través de la oración nos convertimos en una nueva persona. El decreto que Dios hizo es aplicable a la primera persona, no a la nueva en la que se ha convertido o en la que nos hemos convertido, ¿ok? El propósito de la oración no es cambiar la mente de Dios, sino cambiarnos a nosotros mismos. Dios emitió el decreto basado en quién era la persona en ese momento en particular. Si a través del proceso de oración uno ha cambiado, si uno se ha elevado y está más cerca de Dios, entonces es como si él o ella es una nueva persona y consecuentemente el decreto puede cambiar. No porque Dios cambió su mente. La persona ha sufrido un proceso de transformación espiritual. La oración es una oportunidad de oro que Dios nos ha dado para convertirnos en gente nueva, para cambiarnos a nosotros mismos y acercarnos a Él y así afectar el decreto celestial. El Sefer Haikrim explica que a través de la tefilá o de la oración la persona se eleva a un nuevo nivel de conexión con Dios. Por lo tanto, la tefilá no cambia la mente de Dios, cambia a la persona que reza u ora. Y consecuentemente nosotros somos juzgados diferentemente. El decreto inicial solo se dictó contra la persona mientras permanece en su nivel inicial. Sin embargo, si la persona logra cambiar su estatus, su juicio también cambia. ¿Por qué oramos si no podemos cambiar a Dios o ejercer ninguna influencia sobre Él? La respuesta es que el cambio que se produce a través de la tefilá no está en Dios, sino en nosotros mismos. Es el mismo Dios inmutable que trata a los malos de una manera y a los justos de otra manera. La persona que se arrepiente de una manera y a la que se niega a arrepentirse de otra manera. La que reza de una manera y la que no reza de otra manera. Rambam da una analogía. El mismo fuego hace una cosa negra, otra blanca, una cosa dura, otra suave. El cambio no se produce porque el fuego es diferente, sino porque los objetos que entran en contacto con él son diferentes. Si todo lo que Dios da es bueno, ¿para qué oramos? Confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y hace solo lo bueno para nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué entonces oramos cuando viene algo aparentemente malo? Incluso si no vemos el bien, es bueno, ¿verdad? Así que, ¿por qué estamos tratando de cambiar lo que nos da Dios? Como ya lo dijimos, la razón por la que hacemos tefilá no es cambiar lo que Dios había querido para nosotros, sino para que nosotros tengamos una mejor idea de la verdadera realidad. Podríamos entrar en tefilá pensando en todo lo que necesitamos y queremos, pero se supone que debemos terminar las oraciones con una nueva comprensión de todo lo que Dios hace por nosotros y lo poco que en realidad podemos merecer. Una persona que experimenta la tefilá o la oración de esta manera terminará sus oraciones como una persona muy diferente de la que empezó. La persona que inició las oraciones como una persona egoísta y autoorientada, podría no haber realmente merecido lo que le estaba pidiendo. Pero la nueva persona que concluyó la oración, como una persona agradecida y más espiritual, ahora podría merecerlo. La oración es acerca de la introspección y el cambio de uno mismo. A través de la oración nos convertimos en una nueva persona. El decreto que Dios hizo se aplica a esa persona anterior o antigua, no a la nueva en la que nos hemos convertido. Cuarta forma de cómo funciona la oración.
Dice en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios decretó alternativas que el ser humano es libre de elegir, y cada alternativa tiene su propia consecuencia ya predestinada. Por ejemplo, si la persona que erra decide permanecer en el error, el decreto por haber errado no cambiará. Es decir, si no cambia la causa, tampoco cambia el efecto. Así, el decreto solo puede ser cambiado solamente si la persona se arrepiente. Como ya lo hemos mencionado, es el hombre quien puede cambiar. Y una vez que ha cambiado, entonces el Creador se relaciona con él bajo la opción elegida por el hombre. Como lo dice en Deuteronomio 30, el 1 al 3, sucederá cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, y solo entonces, el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Como ya dijimos, el hombre es quien puede cambiar, y una vez que ha cambiado, entonces el Creador se relaciona con él bajo la opción elegida por el hombre. Quinta forma, el concepto de ejad con Dios. Ejad, que casi siempre se traduce como unidad, tiene implicaciones espirituales muy fuertes. Ser ejad con Dios es compartir un mismo propósito, una misma meta, un mismo sentir, un mismo plan. Es lo que se expresa en las Escrituras como caminar con Dios o andar en el Espíritu. La única manera de ser ejad con Dios es la negación completa a nosotros mismos y la rendición completa a la voluntad de Dios. Tal nivel de unidad con Dios es el secreto de la vida eterna, de acuerdo a lo que el llamado Evangelio de Juan nos dice en capítulo 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. En este contexto, conocer sugiere la idea de unión íntima, como lo que sucede en una relación matrimonial. Una persona con una unidad tal con Dios ha renunciado a sus propios deseos, vaciándose de su propia voluntad para servir a los propósitos eternos de Dios. Cuando una persona llega a un nivel tal de unidad con Dios y de elevación espiritual, solamente pedir algo, Dios lo concede. Explica el doctor Damian Abraham. Sus decretos, o sea, de una persona que ha llegado a tal unidad con Dios, sus decretos son ley del cielo, no porque mande a Dios, lo cual es una idea pagana, sino porque conoce perfectamente la voluntad de Dios, y basta que lo pida. El Eterno lo concede porque es su perfecta voluntad. Veamos lo que dice en 1 Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De acuerdo a este pasaje, el secreto está en dos cosas. Primero, conocer exactamente la voluntad de Dios en cada situación determinada. Y segunda, que Dios nos escuche, porque si nos escucha, nos responde inmediatamente, porque el asunto, como ya vimos, es de su entera voluntad. Ahora, todos somos llamados a este nivel de autodisciplina, de consagración y unidad tal con Dios. Y ese es el secreto de la elevación espiritual. Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todos estamos llamados a tal elevación espiritual, a tal unidad con Dios. En ese sentido, Pablo dijo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. La tefilá
es el medio que el hombre puede usar para replantearse y conectarse a los caminos decretados por el Creador en su Torah y alinearse hacia la voluntad divina, cambiando él y su entorno, no el Creador, siendo pues sus pensamientos y acciones en completo acuerdo con la voluntad divina. Esas personas pueden saber las alternativas establecidas por el Creador. Para reflexionar, la intención de esta serie de charlas es proveer de ciertas bases y entendimiento acerca de qué es la oración y cómo funciona, para que al momento de acercarnos a Dios mediante este recurso extraordinario, lo hagamos en plena certidumbre de fe, sabiendo primeramente delante de quién estamos y después usar uno o todos recursos vistos para cambiar los malos decretos, desbloquear el flujo de benevolencia divina y esperar que cambie nuestro destino para salud, prosperidad y vida. La oración es una oportunidad de oro que Dios nos ha dado para convertirnos en gente nueva, para cambiarnos a nosotros mismos y acercarnos a Él y así afectar los decretos celestiales. Siempre hay esperanza y la posibilidad de cambiar los decretos de Dios, no en el sentido de hacer que Dios cambie su mente, sino porque la naturaleza misma de un decreto es que puede ser cambiada o cambiado. En otras palabras, Dios pudo haber puesto el desafío del decreto ante nosotros para que lo cambiemos a través de nuestras oraciones, a través de nuestra tefilá. Y bueno, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado a esta serie de charlas de qué es la oración y cómo funciona. Gracias, saludos, hasta luego.